ocasiones en proyectos interesantes, proyectos que se hayan acomodado, proyectos que hayan hecho su trabajo, hayan hecho su tarea, poder pues adaptarse un poco a la realidad y prepararse para digamos, el nuevo periodo que debe venir dentro de algunos meses. Entonces, ese es el sentido un poco, y vengo dictando ya varios seminarios diferentes, en diferentes contextos, siempre en el sentido del proyecto de inversión, siempre en el lado de poder buscar un apoyo, utilizando mi experiencia y la experiencia de varios en poder hacer realidad los proyectos de inversión. Eso es que yo llamo básicamente a este seminario los errores más comunes, porque obviamente cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto, y en especial cuando se trata del primero, cuando queremos hacer una inversión, pues es común que por nuestra falta de experiencia podamos cometer algunos errores, nos emocionemos, digamos, con esa primera inversión que tanto deseamos, con ese negocio propio que todos queremos, la libertad financiera que buscamos de alguna manera. Entonces, hay errores que, por la experiencia personal y la experiencia a lo largo de ese tiempo en diferentes proyectos en los cuales he participado, a veces pues, uno debe cometer y hace que el proyecto o se consiga financiamiento adecuado para poderlo llevar adelante, o de conseguirlo, este proyecto no resulte como esperábamos, ¿no? Por este motivo, yo he dividido básicamente la presentación en estos puntos. Primero voy a explicar qué es el ciclo de inversión, para poder tener claro en qué consiste hacer una inversión y cómo la debemos mirar, cómo la debemos ver desde un punto de vista financiero. Y vamos a ver luego las estaciones o la estimación de las variables del ciclo del proyecto, siempre basado en el ciclo que voy a mencionar antes. Vamos a comentar algo de los riesgos. A ver, los riesgos los minimizamos, sobre todo cuando estamos con mucha emoción, con mucha adrenalina en querer hacer ese proyecto, ese negocio propio. Luego vamos a ver los resultados de la evaluación financiera, si es que hemos llevado algún curso de proyecto, hemos hecho algo de finanzas. Solamente tendremos en mente algunos indicadores que los voy a comentar, pero vamos a ver que no es todo lo que hay que ver cuando uno quiere analizar un proyecto en sí, ¿no? Y obviamente los errores más comunes. Si bien he puesto al final como los errores más comunes, es mi intención a lo largo de la exposición ir hablando en cada etapa, en cada contenido, cuáles son los errores más comunes que se cometen en la formulación de un proyecto. Entonces vamos a empezar al final de la sesión, vamos a abrir a ronda de preguntas, comentarios, y obviamente atenderemos lo que se pueda. Miren, estoy presentando en manera gráfica, digamos, en un diagrama, lo que es el ciclo de un proyecto, y esto es importante entenderlo para poder tener una visión siempre de lo que queremos hacer, siempre desde el punto de vista gráfico y financiero. Miren, nosotros acá, estoy seguro que muchos de ustedes saben qué cosa es un flujo de caja, ¿no es cierto? Esto es un flujo de caja, y esto es un flujo de caja asociado a un proyecto de inversión, es decir, cuando recién queremos formular nuestro proyecto. Miren, cuando nosotros queremos formular un proyecto, antes de hacer el proyecto nace la idea, o sea, tenemos una idea de negocio. Es seguro que en ese momento muchos de ustedes que están participando en esta presentación tienen o han tenido alguna idea de proyecto de inversión. La idea es la idea. Y ya vamos a mencionar por qué hay un error en la decisión ahí, pero digamos, incluso cuando yo tengo una idea, yo tengo que armar un flujo de caja, un nivel de idea. O sea, a mí alguien me trae ahora una idea de negocio, y no es que yo digo, ya, vamos a hacer la inversión, no hay problemas, suena bien, no, tenemos que hacer un flujito de caja. De todas maneras, tenemos que hacer un flujito de caja. En ese flujo de caja hay que hacer una inversión, ¿no? Este flujo negativo lo representamos como la inversión que debemos hacer. Ese es el dinero que tenemos que conseguir para poder ejecutar nuestro proyecto. Una vez conseguimos el dinero, ese dinero se convierte, esa es la inversión, ¿no es cierto? Ese dinero se convierte en un activo o en un conjunto de activos. Por ejemplo, si quiero poner de repente una tienda comercial, ¿no es cierto? Un negocio comercial. A lo mejor se me ocurre ahora poner un negocio, pues, un restaurante para tener por delivery, porque creo que tengo digamos, de alguna manera cierta ventaja en tener competitivos, estoy bien ubicado
sé yo. Tengo que tener una inversión se convierte en activos, ¿de acuerdo? El activo, por definición, son los recursos que la empresa tiene para generar dinero. O sea, la inversión consiste en poner dinero para conseguir un activo o un conjunto de activos. Pero estos activos son los que devuelven el dinero, son los que generan dinero. Por eso es que yo le llamo a esto el ciclo de proyectos. O sea, primero ponemos dinero, una vez que tenemos el dinero, construimos o compramos un conjunto de activos, que es un activo, esto genera dinero. Cuando nosotros utilizamos o explotamos esos activos, me devuelve dinero, ¿no? Entonces aquí estoy generando la devolución de dinero en el tiempo, en el futuro, ¿no? Entonces nosotros hoy ponemos dinero para que genere dinero en el futuro. Esta transacción tiene que haber una ganancia acá. O sea, ponemos 100, acá pues esto tiene que sumar más 100 para poder ganar, ¿de acuerdo? Ese es sí un proyecto de inversión. Se basa todo proyecto. Obviamente habrán diferentes tipos de proyectos, diferentes tipos de inversiones. Por ejemplo, si es que estos fueran periodos anuales, y si la inversión es en activos de largo plazo, no sé, vamos a imaginar que decida con una galería, ¿cierto? Un puesto en una galería de mercado para alquilarla. O sea, mi negocio es compro la galería y alquilo a un tercero y vivo de la venta de esa galería. Obviamente esa galería, ese activo es de largo plazo y me va a generar, espero yo, dinero durante muchos años, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor, pues, mi negocio, mi estrategia no es entrar en un activo de largo plazo, sino más bien en un activo de corto plazo. Por ejemplo, me puedo comprar unas camionetas, no sé, unas camionetas para alquilarlas a una empresa minera, para un ejemplo. O de esas camionetas me van a generar, no me pueden generar dinero por o dependerá de la vida útil de este activo, de cuánto dura este activo. A lo mejor la camioneta solo me dura 2 o 3 años, ¿no? Porque la entrego, le doy servicio a una empresa minera, entonces esto de acá será solo 3 años. Entonces, dependiendo del tipo de activos en la cual yo voy a poner mi inversión, la inversión será de largo plazo, de corto plazo o de mediano plazo. Entonces, miren, qué importante es este flujito de caja, porque esto yo lo hago una idea, pero no es que solo con eso tome la decisión. Yo inicialmente la transformo en este flujo para ver qué tan bueno puede ser ese negocio. De hecho, no puedo tomar la decisión de hacer el proyecto solo con la idea. La idea es que este flujo de caja a nivel es solo para darnos, tener claro que el proyecto es bueno o tiene potencial. Realmente para tomar la decisión, como voy a explicar más adelante, tenemos que hacer muchas más cosas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cada una de estas variables de aquí, las tenemos que estimar. A nivel de idea yo estimo la inversión, a nivel de idea yo estimo estos flujos. Pero uno de los principales errores que voy a ver en la última lámina, y ya lo voy a mencionar acá, uno de los principales errores que se cometen, o que cometemos muchos, es decidir con la idea. O sea, nos seleccionamos tanto la idea porque es muy probable que cuando alguien me trae una idea, pues no me traiga una idea de perder, me va a traer una idea donde seguramente se puede ganar mucho dinero. Cuando nosotros hacemos este cálculo a nivel de idea, la información que tenemos aquí, tanto para la inversión como para los flujos, es pobre. Al ser una información pobre, más probable es que aquí me salga una rentabilidad muy alta. Yo calculo mi rentabilidad de este flujo, ya vamos a ver más adelante los indicadores de evaluación. Cuando yo calculo mi rentabilidad me sale muy alta, entonces me emociono tanto que decido invertir. Y al decidir invertir estoy tomando un riesgo que todavía no había cuantificado adecuadamente. Ese es uno de los errores principales. Muchas empresas se lanzan a hacer un proyecto con idea. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que uno solamente mira el lado de la rentabilidad. El proyecto de inversión tiene brazos, y eso hay que tenerlo bien claro, tiene dos brazos. Por un lado tenemos la rentabilidad que promete esta inversión, pero justo al costado del otro brazo es el riesgo que te trae. Mientras más alta es la rentabilidad que te promete el proyecto, la idea, más alto es el riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los grandes errores es que solo miro la rentabilidad, que promete esa idea y no digamos el riesgo.
En la medida que nosotros vamos adquiriendo más experiencia en proyectos, ya no nos emocionamos tanto con la rentabilidad esperada, sobre todo la primera que sale, y que, ok, ya sabemos que cuanto más alta esta rentabilidad, yo sé que hay más riesgo, entonces me enfoco más en los riesgos. Y una vez que ya analizamos bien los riesgos, la rentabilidad bajando, bajando, llega un momento en el cual ya converge y decimos, ok, ¿vamos o no vamos? Pero ya hemos durado la idea. De hecho, no hay que tomar una decisión solo con una idea. Este flujo de caja de convertir en proyecto. ¿Qué significa convertir en proyecto? Que cada una de estas variables les voy a poner más información, voy a indagar más, o sea, yo cuantifiqué acción, pero a lo mejor no he hecho cotizaciones, simplemente sacar un valor medio de mercado, necesito tener más información para poder concluir cuál es la inversión más probable. Igual acá, para estos flujos de caja, muy rápido de la demanda, de los precios de mercado, pero a lo mejor no son los flujos ajustados que necesitan contemplando el riesgo, ¿no? Entonces, esas variables, como les decía aquí, todo parte de la idea del proyecto. La idea va evolucionando hasta formular el proyecto. O sea, no es lo mismo proyecto que idea. Muchas veces que creemos que ya tengo una idea bien estructurada, tengo mi PowerPoint, tengo mis gráficos, mis fotos, y tengo mi flujo de caja, ya tengo un proyecto. Es un proyecto, es una idea. Un proyecto es cuando ya hice estudios, o sea, asignamos recursos para tener más información de todas las variables más importantes, por ejemplo, de las inversiones. Yo ya tengo información mucho más trabajada, cotizaciones, me he tomado mi tiempo para evaluar, ¿no es cierto? No solo con el primer rapto que me traen, y para demanda he tenido que hacer indagaciones, valores de mercado, estimar esa demanda, cómo la cuantifico, qué oferta hay en el mercado, etcétera. Decisiones se toman a nivel de factibilidad. Cuando uno parte en una inversión, primero viene la idea, varios niveles de estudio, factibilidad, factibilidad. La teoría dice, y aquí voy a separar la parte teórica de la parte práctica, la teoría dice que yo debo tomar a nivel de factibilidad mis decisiones de inversión. Yo sé que una factibilidad, ¿qué significa? Una factibilidad implica que todas las variables que hemos antes obedecen a un estudio de factibilidad, o sea, hemos designado y asignado recursos para tener información de mejor calidad. En la práctica, la teoría dice uno primero empieza con la idea, luego se va al perfil, luego se va a la preferibilidad, luego se va a la factibilidad. Eso dice la teoría financiera de proyectos. En la práctica uno pues no hace todos esos pasos porque pues se pasaría mucho tiempo haciendo estudios. En la práctica uno debería parte a una prefactibilidad probablemente estructural y toma su decisión, o hace un perfil fuerte y con eso toma su decisión. Obviamente también va a depender del tamaño de la inversión. Mientras más grande es la inversión, pues mejor es tomar su tiempo y asignar los recursos para poder hacer buenos estudios. Si la inversión es pequeña, o sea, estamos hablando de pequeños negocios, pues no vale la pena gastar mucho dinero en hacer estudios porque, digamos, lo que uno tiene que perder no es demasiado, ¿de acuerdo? Entonces, las variables más importantes son las inversiones, la demanda, los precios, costos de operación y mantenimiento, montos y costos de financiamiento. Son las variables que normalmente hay que tomar en cuenta cuando uno quiere formular un proyecto. Y uno de los errores más graves que, como ya lo mencioné, es emocionarse tanto con decidir con la idea. Se emociona uno porque cree que la rentabilidad es muy alta, porque así sale mi primer cálculo. Vamos a la banca, vamos a una financiera, vamos a una caja municipal, probablemente rebota el proyecto, ¿de acuerdo? Los riesgos, todo tiene que ver con los riesgos. Cuando uno está en esta fase, y esto es idea, estos flujos son muy riesgosos. ¿Qué significa flujos muy riesgosos? Que son flujos calculados de manera muy gruesa, son flujos que no tienen precisión, porque cuando uno hace una proyección como esta, o sea, uno se está proyectando hacia el futuro, ¿verdad? Se supone que uno lo que más desea es que se cumpla. Cuando yo ejecute mi proyecto, yo quiero que todo esto que estoy haciendo se cumpla. Sería excelente
que todo lo que yo proyecto se cumple. Y si este proyecto me dice, oye, 20% al año de rentabilidad, y si todo se cumple, entonces se va a cumplir mi 20% de rentabilidad. El problema es que nosotros no tenemos una bola de cristal, entonces todo lo que podamos proyectar aquí está sujeto a variación. Siempre nos vamos a equivocar, eso hay que tenerlo claro. Lo real nunca va a ser igual a lo proyectado. Ahora, lo que tenemos que buscar sea mejor, no peor, ¿de acuerdo? Entonces, analizar el riesgo significa, yo voy a tratar de que esto sea lo más cercano a la realidad. Uno de estos flujos tienen que ser lo más cercanos a la realidad. Si yo no invierto el tiempo y los recursos en poder mitigar mis riesgos de manera adecuada, pues tomar una decisión de inversión aquí, acuérdense que hay que poner esta plata primero para recibir luego esta. Como este dinero de acá, esta inversión es hoy, o sea, es en el cortísimo plazo, aquí me voy a buscar menos seguro. O sea, muy acá es menor que el error que cometa acá. Entonces, seguramente yo puedo cuantificar bien cuánto tengo que invertir, pero no necesariamente voy a cuantificar bien cuánto va a retornar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si pongo todos ahorros en este proyecto? Porque los bancos no me prestan al inicio. ¿Qué pasa si pongo todos mis ahorros aquí y después esto no regresa? ¿De acuerdo? No regresa como yo esperaba. Entonces, ese es el problema de los riesgos. El problema de los riesgos es que hay que medirlos. Uno va teniendo experiencia, aprendiendo más a cómo cuantificar bien esos riesgos y cómo proyectar. Y uno se va dando cuenta que no tienes que tomar una decisión con la primera proyección que saques, ¿no? Que obtengas. Entonces, por eso aquí dice, desde la idea del proyecto se deben tomar en cuenta los riesgos de la idea, ojo, desde la idea. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen alguna idea de proyecto, alguna idea de inversión, o algún amigo, algún colega le ha traído alguna idea. Entonces, hay que tomar en cuenta desde la idea esos riesgos. Si le sale muy rentable, no se emocione. Hay que madurar la idea. ¿Qué significa madurar la idea? Conseguir más información. No necesariamente con la misma persona que te trajo la idea o con tu entorno cercano, sino que hay que buscar información de personas que estén relacionadas a ese tipo de negocios y por lo tanto te puedan dar más información que a lo mejor uno no está viendo en este momento, ¿no? Entonces, la primera formulación se basa en expectativas iniciales, lo que yo les decía, y probablemente se obtengan resultados muy alentadores. Normalmente a la primera uno se emociona, eso se lo digo por experiencia propia. Yo soy una persona que tiene experiencia en eso, a mí me emociona. Si bien veo una oportunidad, me emociono porque uno es ser humano y dice, oye, aquí hay un buen negocio. Bueno, hay negocios que me siguen, negocios que me salen mal, o sea, de todo pasa. Entonces hay que, digamos, tener en cuenta cuáles son estas variables que pueden hacer que el proyecto se caiga y tener la madurez para decirle no. Posteriormente, el modelo financiero debe ser ajustado. Miren, uno agarra su hoja de cálculo, las proyecciones, sale unos resultados que uno dice, ya voy a ser millonario pronto. Pero lo que se tiene que hacer es, ok, cabeza fría, vamos a volver a alimentar el modelo, vamos a revisar por variedad. Entonces se hacen ajustes al modelo financiero. Desde la idea le voy consiguiendo más data, voy ajustando, me doy dando cuenta que esa inversión va siendo, porque hay cosas que no le había contemplado, temas que no había tomado en cuenta. Esa demanda no es tan optimista como parece, porque me doy cuenta que, oye, muy fácil parece para que sea realidad, y a lo mejor qué pasa si entra otro competidor y me quita el mercado. Me puedo diferenciar, puedo tener mayor ventaja competitiva frente a otro. Entonces, conforme le voy agregando información, tengo un segundo modelo, puede ser que llegue a tener un tercer modelo. Las decisiones se toman en una semana. Hay que tomarse el tiempo adecuado para poder ir alimentando el modelo y ir ajustando. La buena noticia es que el modelo finalmente converge. Créanme que si uno le pone cariño al tema, mucho empeño, el modelo finalmente converge y hay que tomar la decisión. Pero puede ser que converja y ya la rentabilidad no sea activa. Si eso es así, simplemente hay que decirle, sabes que no era el proyecto que yo esperaba. Pero si la rentabilidad sigue siendo atractiva, aun cuando contenga todos los riesgos en el proyecto, es el momento de tomar la decisión. Y el modelo final debe ser muy flexible. ¿Por qué es importante hacer análisis? Porque nosotros tenemos que ir
a los bancos. Normalmente estamos acostumbrados a que los pequeños negocios los tengan recursos propios, porque obviamente el sistema peruano, el sistema financiero peruano no le presta al emprendedor, ¿no? El emprendedor ahora trae su dinero, trae su idea de negocio y el sistema financiero no te presta, y no presta mucho ese tema normativo. Igual sí hay entidades que prestan, ojo, ¿ah? Hay entidades del sistema que sí prestan. Hay que saber dónde ir, pero también hay que saber cómo presentar el proyecto. La mejor forma de poder convencer a una entidad financiera es mostrando que tu proyecto está bien formulado, como yo digo, a prueba de balas. Eso significa que tiene que ser muy flexible. Quien más conoce de tu proyecto eres tú. La entidad financiera puede tener mucha experiencia en evaluar muchas solicitudes de financiamiento de muchos proyectos, pero quien más conoce su proyecto es uno mismo, porque uno lo trabaja, uno lo estudia, uno lo sensibiliza, uno se pone en diferentes escenarios, uno le ha dedicado mucho tiempo a esto. Entonces, cuando uno va a una entidad financiera, pues ellos no le dedican muchísimo tiempo, o sea, ellos lo ven, y si uno va con unas falencias, pues, en su proyecto, y a la primera pregunta que hagan se te cae, entonces definitivamente vamos viendo. O sea, si uno quiere convencer a una entidad financiera de que apueste por un proyecto, pues lo primero que debemos hacer es tener nuestro modelo financiero a prueba de balas. Eso es lo que yo le digo, prueba de balas, es decir, yo ya lo testé, ya lo estresé, hay formas, o sea, yo tengo mi modelo para tomar decisión personal como dueño del proyecto, pero también tengo un modelo para llevar al banco, no es el mismo, no es el mismo. Y no significa que esté engañando, no, lo que un financiero tiene distintos escenarios, distintos perfiles del flujo. Yo me pongo a tomar mi decisión en el perfil más conservador como dueño, pero yo al banco le doy un escenario esperado y yo sé que él también va a estresar el flujo y cuando él lo estrese yo sé a dónde va a llegar. Entonces, el perfil del flujo es vital, eso vamos a ver en otra presentación. Los resultados de la evaluación financiera. Eh, Seguramente muchos de ustedes han llevado ya algún curso de evaluación de proyectos, de evaluación de inversiones, y sabemos que cuando uno tiene su flujo de caja, uno calcula algunos indicadores que me dicen va o no va. La típica es calcular la tasa interna de retorno, o el valor actual neto también, me mucho el valor actual neto, de acuerdo, y uno dice, bueno, oye, qué bien, me sale una TIR de 20% al año, 30% al año, qué buen negocio, me voy, me lanzo con todo, ¿no es cierto? Son indicadores que se utilizan, pero no basta la TIR, no basta el valor actual neto, hay que tener en cuenta sobre todo el perfil de caja del proyecto. ¿Qué es el perfil? Miren, regresamos a nuestro esquema original, vamos a nuestro esquema original. Ese es un perfil, a veces yo puedo tener un perfil donde acá está la inversión, y todos estos flujos de aquí son chiquititos, pequeñitos, ¿no? Y el último es un flujo enorme, ¿no? Estoy seguro que a muchos les ha con un flujo de caja. Y cuando calculan su TIR, obviamente les sale atractiva o su valor actual neto les sale atractivo, pero ese TIR o ese valor actual neto está siendo explicado básicamente por el último flujo. Y en ese último flujo están vendiendo los activos, liquidando el negocio, ¿no? Es un perfil no muy recomendable. Hay otros perfiles donde aparecen flujos positivos por aquí y luego otros negativos por acá, positivos, negativos, ¿no? Claro, hay más positivos que negativos, pero hay negativos por aquí, digamos, en cercanos. La TIR le sale positiva o el valor actual neto le sale positivo y uno dice, oye, a mí me han enseñado en la universidad o en el instituto que todo lo que es valor actual neto mayor, no. O sea, sí puede ser valor actual neto positivo, pero si yo tengo flujos negativos por aquí, el banco se va a asustar. Ojo que yo estoy asumiendo que financiar esta inversión no todo con mis recursos propios, sino también busco conseguir una parte de deuda, porque es ideal, ¿no? Eso es lo ideal, que una parte de la deuda entre acá. Entonces, hay que saber estructurar el modelo para que no parezca un perfil que no es atractivo a la financiera. O sea, no basta el van y el ir, de acuerdo del proyecto, no, yo tengo que buscar tener un perfil de flujos de caja que también le
el banco o la entidad financiera, yo creo que participe, le tiene que buscar mi proyecto, le tiene que buscar el perfil de los flujos de caja, ¿de acuerdo? Los errores más comunes, básicamente, son los que he venido comentando. Definitivamente, decidir con los resultados de la idea es un error típico, muy común en nuestro país. Acuérdense que nuestro país, digamos, es un país, es una economía donde un gran porcentaje se explica por pequeños negocios, ¿no? Un porcentaje de nuestra economía se explica por la presencia de micro y pequeñas empresas. Entonces, lamentablemente, micro y pequeñas empresas en nuestro país, el sistema financiero no los atiende o debe ser por muchas razones, ¿no? Hay varias razones que puedo comentar algunas, ¿no? Unas razones típicas que el mismo mercado o la entidad financiera menciona es el alto riesgo que presentan las micro y pequeñas empresas. Y de ese alto riesgo, entre otras cosas, la informalidad, ¿no? Hay una economía informal que hace que las entidades financieras no se sientan tranquilas en poder financiar ese tipo de proyectos. Y esa informalidad conlleva pues a que muchos pequeños empresarios son decisiones muy apresuradas. Es cierto que hay muchos que ganan mucho dinero, eso es verdad, o sea, es un tema de riesgo, o sea, la idea pues, no estoy diciendo que el que decida con siempre falla, o sea, es lo que estoy diciendo es que es mucho riesgo, pero puede funcionar. En algunos casos funcionan, en otros casos no. Si uno quiere pensar como empresario, si uno quiere pensar como inversionista de mediano o largo plazo, tiene que pensar que siempre tiene que ganar. Siempre hay que ganar. O sea, eso de que la mitad pierdo, la mitad gano, no, siempre hay que pensar en ganar. Claro, puede ser que en alguna se te caiga la operación, operado o pierdas algo, pero no puedes perder en una inversión todo lo que ya habías construido antes. ¿De acuerdo? Entonces, primer error tipo es ir con los resultados de la idea. La idea hay que madurarla, hay que ponerle más información, hay que compartir la idea, buscar de repente otras personas o profesionales o empresarios que tengan experiencia en eso que quiero hacer, buscar más información. Es necesario hay que gastar, de hecho hay que gastar para poder alimentar bien la idea, hacer que esa idea se convierta en un proyecto. La idea no es proyecto, la idea hay que convertirla en proyecto. Otro error típico es la subestimación de los riesgos. Tiene que ver con lo anterior, ¿no? Porque decidir con la idea es porque tú subestimas los riesgos. Estimar los riesgos, no poner atención, la atención debida a los riesgos hace que esto se pueda materializar después. Cuando un riesgo se materializa, obviamente todo se viene abajo, ¿no? Bueno, la situación en la cual estamos pasando, nadie la preveía y todos los negocios se vinieron porque esto es un tema que nadie previó. Obviamente, así como hay riesgos que uno los puede ver, hay otros que no. Hay otros que aparecen de cero. Ese es un caso típico. Les puedo asegurar que en las próximas decisiones de inversión que hagan todos los empresarios ya van a tener el tema de la pandemia, ¿no? Ir solo en base a TIR es otro error típico, o sea, no basta que un número tan simple como un TIR, que es una fórmula, o un PAN que tiene su fórmula, digamos, sea lo único que me permite tomar la decisión, ¿no? Tener en cuenta otros factores, por ejemplo, el perfil de los flujos. Hay que pedir opiniones, hay que ir a las entidades financieras. Decidir basado 100% en aspectos de teoría financiera es otro tema también. Como les mencioné, tengo mucha experiencia, no solo empresarial, sino también académica. Sí he visto, pues, que muchas veces la teoría financiera o los de evaluación de proyectos muchas veces son bastante teóricos. Los libros que tenemos de finanzas en el Perú se basan en una realidad que no es la peruana, y es que decirlo así, estoy seguro que nunca lo han escuchado. ¿Por qué? Porque los colegas que, bueno, hablan mucho de finanzas, pero nunca han hecho inversiones. Entonces, ¿qué ocurre? La teoría existente, el material bibliográfico,
toda la información que uno ve en un bonito libro de finanzas se basa en una realidad de mercado. Se basan en un mercado desarrollado, por ejemplo, Estados Unidos, Europa. Esas teorías están hechas en base a esa realidad. Acá tenemos otra realidad. Yo estoy hablando acá de proyectos de inversión para pequeñas empresas, sobre todo, porque las grandes, muy pocas. Entonces, hay que tener en cuenta que hay una realidad de mercado muy distinta a lo que existe en los libros. Si uno va, pues, a hacer una inversión en el primer mundo, Estados Unidos, y hace una inversión, puedes aplicar tu teoría financiera de los libros, porque esa teoría está basada en esa realidad. Pero acá en el Perú tenemos otra. Acá hay otras cosas, otros aspectos que uno tiene que analizar para poder tomar una decisión. Y aquí un tema importante, la evaluación para el primer proyecto generalmente es muy diferente. Todos pasamos por nuestro primer proyecto, todos queremos ejecutar nuestro primer proyecto. Mi recomendación, y por la experiencia que tengo, tratemos de hacerlo siempre de manera formal, tratemos siempre de construir una empresa, tener cuentas bancarias. Miren lo que está pasando ahora, ¿no? Por el tema, no hay mucha bancarización. Todo el mundo sabía ya años, el Perú es un país poco bancarizado, ¿no? Muchas transacciones en efectivo. Entonces, trae como consecuencia, por ejemplo, ahora una pandemia, no se puede distribuir los recursos nuestros, que son del Toro, porque mucha gente no tiene cuentas bancarias. En el tema de créditos, las empresas, a las pequeñas empresas, ¿no? Por ejemplo, el programa Reactiva Perú es un programa muy bueno. En realidad es muy bueno. Pocos países lo han puesto, solo Chile y nosotros. ¿Por qué no? Parece que no funcionara. Todo el mundo dice, no, se está yendo el dinero a las medianas y grandes. Pero es un tema de la formalidad misma. Yo personalmente tengo 2 pequeñas empresas y yo me he beneficiado con este beneficio, valga la redundancia, porque soy formal, porque cumplo con lo que dice la norma. Tienes que, te voy a prestar un mes promedio de venta del año 2019 declarado a SUNAT. Ahí están mis declaraciones. Pequeña empresa, pequeños negocios, pero realmente me estoy ayudando en esta coyuntura, donde básicamente queda claro que para poder llegar al próximo año, porque a mí me queda claro que este año ya fue, hay que ir al próximo año, para llegar al próximo año necesito oxígeno, ahora necesitamos el recurso para poder financiar el capital del trabajo, pagar algunos gastos, ¿de acuerdo? Para que el próximo año ya con el rebote de la demanda podamos pagar la deuda. Por eso este programa te da 2 meses de gracia, o sea, 12 meses no hay que pagar, porque en el mes 13 se supone que esto ya revertió, se supone. Estoy seguro que si esto se prolonga mucho más, que ojalá no lo sea, pues es muy probable que esos 12 meses los conviertan en más periodo de gracia, ¿no? Y esos 3 años de pago en total se conviertan de repente en 4. ¿Por qué? Porque ya no depende de nosotros, no es que uno no quiera pagar, ¿no? Entonces, a donde quiero ir es, yo he tenido oportunidades de armar proyectos donde he tenido asociaciones con amigos que no eran muy formales, que les gustaba mucho la informalidad y era un buen proyecto de inversión. Finalmente estoy convencido de hacer un proyecto formal, de hacerlo como debe ser, personal en planilla, tributa ante la SUNAT, dos planillas sabemos, hay personal itinerante, no le puede pagar por recibos honorarios, o sea, de acuerdo a lo que se necesite. Créanme que ahora uno, en épocas como las de hoy, que las que estamos viviendo, la formalidad resulta ser vital, ¿no? Entonces, era un poquito lo que quería comentar como conclusión. Formular, pues, un proyecto requiere técnicas financieras que mezcla temas conceptuales y de mercado. El tema es que no hay que cerrarse solo en los temas teóricos o conceptuales, hay que tener en cuenta la realidad del mercado. A veces decimos, no, yo voy a hacer mi flujo de caja, todo es mi fin. Créanme que sí, saber hacer un flujo de caja, saber estructurar financieramente un proyecto sirve mucho, porque es la herramienta fundamental con la cual yo podría conseguir dinero de bancos, dinero de cajas municipales, o tal vez socios, o beneficios de repente tributarios, o proveedores. Realmente manejar una herramienta como esta, ¿no? Requiere experiencia, el primer proyecto que se estructure es clave, ¿no? La experiencia se va ganando en el camino, obviamente, el primer proyecto puede fallar, pues no puede salir perfecto,
vamos ganando experiencia, pero hay que ir haciendo las cosas como se deben hacer. No es simple contemplar los riesgos, o sea, los riesgos, sabemos que es un riesgo, pero a veces no le damos la mayor importancia o la importancia de vida en cada una de estas, ¿no? Y cuando se materializan, pues recién ahí nos damos cuenta del impacto que tiene, que materializa un riesgo. El modelo financiero debe ser hecho a prueba de balas, que ya les venía diciendo antes. Hay que hacer un modelito, existen herramientas técnicas ya conocidas que nos permiten hacer un modelo financiero muy flexible. Yo voy a la banca, me siento, expongo y tengo que convencer al que está frente de que me tiene que prestar y tengo que lograr que le brillen los ojos porque dice, si yo le presto a este señor, voy a ganar, voy a recuperar mi dinero en una rentabilidad y él también le va a ir bien. De eso se trata, hacer un producto financiero en base a mi idea, a mi proyecto, que sé que va a funcionar, que lo he probado, no porque quiera engañar, sino porque lo he probado, lo he testeado, he expresado el flujo y funciona. El objetivo debe ser lograr que una entidad financiera esté. Probablemente pues, al inicio somos muy jóvenes, todavía no logro posicionarme. En algún momento va a llegar. El problema es que hay empresarios, pequeños empresarios, que ya tienen 20 años en el mercado, 10 años en el mercado y no logran todavía conseguir un financiamiento. Hay que lograr en el cortísimo plazo. Uno de repente el primer año, los 2 primeros años, subsiste con sus propios recursos, pero si uno quiere dar el salto, si uno quiere crecer, necesita inyección de dinero. Claro, a veces uno no quiere compartir la propiedad de su negocio con otro socio, entonces ya la entidad financiera. ¿De acuerdo? Les agradecer su participación. Les estoy compartiendo, digamos, para que puedan visitarnos en nuestras redes sociales, TP Learning, para que puedan compartir con nosotros, compartir con sus amistades todo lo que publicamos. Ahí tienen mi WhatsApp también, mi correo electrónico, por consulta que deseen hacerme, encantado de atenderlos. TP Learning es el brazo, digamos, el brazo de entrenamiento de TP Invest. También está en web, también lo tenemos en Facebook. Yo ahora, digamos, básicamente estoy con ustedes para poder contribuir un poco al conocimiento, difundir el conocimiento que tenemos en estos proyectos. TP Learning. Muchas gracias y quedo abierto a cualquier consulta. Miguel, cualquier consulta, por favor, estamos listos para atender. Bueno, Alex, agradecerte una vez más. Definitivamente, parte de este aprendizaje debemos enfocarnos con las personas que saben. Alex es una persona muy respetada en el ambiente de lo que viene a ser la parte financiera y económica. Y qué más que él, y qué más que el equipo de TP Learning y TP Invest, que nos puedan apoyar, digamos, en el desarrollo de nuestros proyectos. Las consultas están abiertas, hay muchos conceptos definitivamente que se tienen ahora, pero que ya comenzaron a caducar, que es que el conocimiento de las personas deberían difundirse, y ahora se están difundiendo, para crecer todos. O sea, un país que crece todos en conjunto, definitivamente va a ser mucho mejor. Hay una pregunta ahí de Jorge Chávez. Dice: Alex, saludos, dada la situación actual, ¿cómo crees? A ver, se me pasó. ¿Cómo crees que se reestructurará la tasa de descuento en los proyectos de inversión? Muy buena pregunta, Jorge, te agradezco. Bueno, veo que has sido mi alumno en ESAN. Mira, en efecto, cuando estamos en un periodo de crisis como lo de ahora, aquí, digamos, no podemos hacer un proyecto de inversión. Aquí van a entrar en contraposición los conocimientos teóricos que tenemos de clase, ¿no? Uno dice, bueno, más riesgo, ¿no es cierto? Estamos en crisis, más riesgo, ¿cuánto debo exigir más rentabilidad? No, ese concepto de rentabilidad y riesgo es condiciones normales de economía. O sea, en condiciones normales uno puede exigir el equilibrio rentabilidad y riesgo y hay cómo medirlo, ¿no? Ya hay varios conceptos, más rentabilidad, más riesgo, o hasta más riesgo, más rentabilidad, etcétera. Pero en situaciones anormales, en situaciones de crisis como ahora, aquí necesitas descubrir el costo. Hoy, en esta época, en estos periodos, nos interesa la subsistencia, o sea, tenemos que pasar la ola. Yo no puedo pensar en proyectos a corto plazo
para tener una rentabilidad X. No, lo que tenemos que hacer es cubrir los costos, no generar, digamos, un pasivo muy grande hacia el futuro. Tenemos que ir pensando en cómo pasar la hora, solamente cubriendo costos, no pensando en rentabilidad. Pero obviamente ya a partir del próximo año ya tenemos que ir pensando desde ahora cómo nos vamos acomodando para el próximo año empezar a crecer y tratar de cubrir ese punto de equilibrio, ya no solo costos, sino empezar a tener una ganancia e incluso pensar en el crecimiento, ¿no? Entonces, aquí no hay tasa bajo la forma tradicional, ¿no? Que uno le agrega primas de riesgo aquí. Y miren el ejemplo de Reactiva Perú. Ustedes saben cuánto es el costo de Reactiva Perú, menos de 1%. Yo he tenido un crédito en una de mis empresas de 1.28% anual y en la otra de 0.86% anual. O sea, esos créditos, claro, tiene la garantía del Estado, pero claro, o sea, tiene la garantía del Estado de aprovechar esa oportunidad, es un dinero prácticamente a costo cero por la inflación, menor que la inflación, ¿no? Hay una pregunta más también, pero tenemos varias. Hay una muy importante. Dice, ¿cuáles serían las fuentes de financiamiento alterno al bancario? ¿Dónde está esta pregunta que no la veo? De Paola. Hola, ya, gracias. ¿Cuál sería la fuente de financiamiento alterno al bancario? Bueno, sí, siempre vas a encontrar, digamos, en condiciones normales, digamos, ahora lo veo un poco complicado, pero en condiciones normales siempre vas a encontrar, por ejemplo, dinero de fondos de inversión. Estoy hablando ya de temas formales. Por ejemplo, yo les doy una experiencia. Hace 3 años estuve buscando financiamiento para un proyecto inmobiliario al interior del país y creé una nueva empresa para esto. Banca tradicional, la banca grande, no me quería prestar porque no tenía estos años que exige la norma o que la política de ellos exige, ¿no? La típica. Entonces, bueno, empecé a dar una vuelta de inversión privada y uno de los fondos, un fondo chileno muy grande, me aprobó el crédito. Yo no lo tomé con ellos porque yo me fui a otras, fui a una caja municipal y una financiera y el fondo. Y al final, como yo tenía un deadline, o sea, tenía un poco máximo porque era un arras que firmó por un terreno, el fondo me aprobó, pero me aprobó un poquito tarde, entonces yo ya he decidido con otra entidad. Sí hay entidades que te prestan, y lo que yo les acabo de decir del flujo financiero, pruebas, lo probé ahí, o sea, yo fui con un fondo, y lo voy a decir, un fondo chileno muy grande, y ese fondo, yo presto proyectos grandes, pero cuando les pedí que me escuchen, les gustó tanto el proyecto que me aprobó. Y esa persona fue, sacó la aprobación del comité, era muy pequeño para ellos, pero siempre hay opciones, siempre hay alternativas en el mercado cuando el proyecto está estructurado, ¿no? Una pregunta más que dice, ¿en qué parte deberíamos poner énfasis para poder obtener financiamiento, a ver si me entiendo, y financiar nuestro proyecto? ¿Cuáles serían? Nosotros, claro, las entidades financieras conocen el mercado, ¿no? O sea, están estando en diferentes proyectos, diferentes sectores, y obviamente uno no les puede ir a engañar, tienen sus especialistas. Entonces, lo que uno tiene que hacer primero es convencerse uno mismo del proyecto. Si uno está convencido, pero no convencido porque te convencieron en un almuerzo y ya no, o sea, uno tiene que estar realmente convencido, uno le ha asignado tiempo a ese proyecto. Ese proyecto que yo les comenté personal que tengo del mobiliario, me meses en tomar la decisión. O sea, la idea la convertí, poco le agregué información, me tomé 3 meses para asociarme con una persona que me trajo el proyecto. Entonces, otros proyectos de repente más chicos o más grandes, hay que tomarse su tiempo, convencerse mismo, hacer un modelo financiero como yo les pruebo, y les aseguro que nadie les va a poder disfrutar después de eso. Hay otra pregunta, me dice, ¿en qué recomendarías invertir? En estos momentos, por ejemplo, vemos compra y venta de EPPs, servicios de desinfección, pero de forma informal, ¿no? Si inicias este proyecto, ¿se puede conseguir financiamiento?
Bueno, miren, efectivamente ahorita hay, digamos, oportunidades en todo lo que es estos productos. Sin embargo, también hay bastante oferta, ¿no? Yo también quise aprovechar una oportunidad así, digamos, de compra e importación de estos productos, pero, digamos, difícil que tenga un financiamiento para esto en específico, solo para esto, si es que no tienes otro giro ya previsto, ¿no? ¿Por qué? Porque se estima que esto es de corto plazo. Si tienes un negocio en marcha, has venido trabajando y por alguna razón, ok, puedes reorientar acá, sí podrías conseguir, un mismo reactivo podrías haber conseguido, ¿no? Pero si tienes un negocio en marcha y simplemente como que te desvías un poco para la coyuntura, para pasar la coyuntura, el banco te podría atender. Pero empezar en esto ahorita lo veo un poco complicado porque para empezar hay mucha oferta en el mercado y como tú dices, mucha informal también y tampoco es que esto sea de mediano o largo plazo, ¿no? O sea, lo que yo de meternos en estos negocios es para empresas que han venido trabajando de una forma, comercializando algunos productos y bueno, uno puede hacer un pedazo y reorientar sus recursos para atender la demanda que esperamos sea de corto plazo de estos productos. Y yo creo que ahí sí se le puede convencer a la entidad financiera. Hay otra pregunta de Jorge Chávez, dice sobre los proyectos grandes. Dice, por ejemplo, los que son compromisos de inversión de las concesiones, por ejemplo, las portuarias, la pregunta es, de cara a una recesión mundial de la economía, los flujos de estos proyectos se verían afectados, obviamente, como ya se ve, estas inversiones deberían postergarse. Eh, en el tema de concesiones o APPs, que es en realidad la especialidad que yo tengo, lo bueno de estos proyectos es que ahí participa el Estado. O sea, al ser un proyecto de una asociación público-privada, o sea, gobierno y privado, tiene un nivel de garantía, un nivel de garantía. No creo que se deban postergar, al contrario, yo creo, como estos proyectos son de inversiones largas, o sea, no es una inversión que tú hagas en 3 meses. Un proyecto de infraestructura te puede demorar 3, 4 años hacer la inversión, hay que hacerla y hay que prepararse. Una de las consecuencias que estamos viviendo ahora es, por ejemplo, el Estado se ha demorado mucho en hacer, por ejemplo, proyectos de hospitales, yo ahí tengo mucho que contar, ¿no? O sea, nosotros hemos sido asesores del Estado en 3 proyectos hospitales grandes y tuvimos que dar el contrato porque finalmente no se demoraron tanto que ahorita esos hospitales estarían construidos y operando y bien que hubieran servido para esta coyuntura, ¿no? Entonces, no, siempre la infraestructura, y es un tema que podemos de repente ver un adelante, hablar solo de eso, la infraestructura es el alma del país. La infraestructura genera trabajo, la infraestructura genera oportunidades, genera desarrollo económico, no se debe parar ni aún por la crisis que estamos pasando, ¿no? Hay una pregunta más, dice, buenas noches, consulta, ¿influye mucho el capital que se tenga para el negocio? ¿Para que una entidad financiera te tome en cuenta? Sí, definitivamente, si es tu primer proyecto y digamos, quieres ir a pedir, lo ideal, miren, funciona en otros países, en países más, de economías más desarrolladas. El proyecto se paga solo en eso, o sea, yo voy con mi proyecto de hacer mis galerías y tengo mi terreno, entonces valorizo el terreno y conforme voy valorizando, voy construyendo, se va revalorizando y eso garantiza mi deuda. Eso funciona en otros países. Lo ideal es que acá sí funcione acá, pero acá no. Acá más de eso te piden como persona, digamos, como dueño del negocio, tener, digamos, un respaldo adicional, ¿no? Pero justamente aquí la oportunidad, el desafío está en vencer el nivel financiero de que contra el proyecto. Igual te va a hacer firmar. Yo en este proyecto les dije de inmobiliario, igual me han hecho garantizando la deuda de la empresa y todo, pero en realidad quien está financiando es el proyecto. El proyecto es el que debe respaldar el financiamiento. Siempre te van a pedir algo, siempre te van a pedir
alguna garantía, te van a ver tus números, van a ver que no estés pues en Infocor, que no tengas deuda, tengas algunas propiedades, siempre va no a primar, pero sí va a estar eso sobre la mesa, pero poco a poco, digamos, tu primer proyecto, si uno va y convence a la entidad financiera que tu proyecto es sólido, pues más se va a concentrar en el proyecto que en lo que tú puedas poner, ¿no? Realmente va por ahí. Ok, para la última pregunta y para proceder luego a alcanzarles un enlace donde van a poder descargar una literatura que ha sido preparada exclusivamente para esta charla. La última pregunta sería, dice, pero las concesiones que no tienen el ingreso mínimo garantizado, me imagino que debe ser antes de como continuación de la pregunta anterior de Jorge Chávez. Bueno, los contratos, efectivamente, hay contratos de concesión que tienen un ingreso mínimo anual garantizado, pues de alguna manera es una garantía, o sea, un ingreso mínimo anual garantizado por el Estado significa que si ingresos caen por debajo de esa garantía, el Estado los cubre. Muchos proyectos tienen eso, pocos no lo tienen, ¿eh? Pocos no lo tienen, la mayoría lo tienen. Los que no tienen, siempre existen el tema contractual, por ejemplo, de caso fortuito, ¿no? No depende del concesionario, y entonces esos de alguna manera seguramente van a estarse a conversar con ellos para ver cómo se les compensa en algo. La pregunta más la entendí por el lado del futuro, es decir, buscar inversiones de proyectos que recién se vayan a estructurar. Yo ahí estoy de desacuerdo, al contrario, hay que estructurar más proyectos porque vemos que encuentra otra pandemia sin infraestructura adecuada podemos tener problemas, ¿no? Ok, bueno, son las 8:03, comenzamos 7:03, les agradecemos una vez más. Les he colocado un enlace ahí para que a través del WhatsApp puedan solicitar la información en PDF que le vamos a enviar. De igual manera, vamos a estar en contacto. Este es el primero de muchos webinars y de muchas cosas de talleres que se vienen en el futuro cercano. Vamos a estar siempre al lado de cualquier consulta que ustedes nos puedan hacer. Ahí están los correos de Alex que les he dejado. Y bueno, definitivamente, una vez más, gracias Alex, y a todos ustedes, buenas noches. Y lo dejo con una sola frase al final, o sea, que impactó hace unos días cuando la escuché. En estos tipos de pandemias existen dos tipos de personas: las que lloran y las que venden los pañuelos. Elijamos ser los que vendamos los pañuelos, invertamos, hagamos empresa, porque definitivamente llorar no vamos a conseguir nada. Gracias, Alex. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad y espero que les haya sido de su agrado la exposición. Hasta luego.